Hola, buenos días. Resolución 0754 de 2014, por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. En esta presentación se abarcará la metodología que se utiliza en la organización para la formulación de los planes de gestión integral de residuos sólidos. En la ilustración que podemos observar se manifiesta el proceso lógico que se lleva a cabo para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PEGIRs, en donde también podemos ver las políticas que hacen parte de esta, los esquemas asociativos territoriales, los objetivos que tienen como fin cubrir la mayor cantidad del terreno nacional en temas de calidad y cumplimiento de normas ambientales que conlleven la implementación de los PEGIRs. Además de esto, se observa la división de los planes en tipo de servicio, PEGIRs, evaluación y línea base, donde se evidencia los servicios públicos de aseo que se ofrecen, la metodología que se abarca, si ya se cuenta con PEGIRs o no, para proceder con la secuencia de pasos que lleven a una implementación adecuada de estos planes. Dentro de la organización para la formulación de los PEGIRs se prioriza que la responsabilidad de la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PEGIRs es del municipio o distrito, que deberán contar con el apoyo de un grupo interdisciplinario que tenga un amplio campo de experiencia en aspectos técnico-operativos, sociales, ambientales, legales, financieros y administrativos en la gestión integral de residuos sólidos y del servicio público de aseo. Mediante acto administrativo del alcalde se conformará un grupo coordinador y un grupo técnico de trabajo de la siguiente manera. En el grupo coordinador, presidido del alcalde o su delegado y conformado por representantes de entes de autoridad ambiental, el esquema asociativo territorial existente, Comisión Regional de Competitividad, personas prestadoras del servicio público de aseo, agremiaciones del sector productivo, ONG, del sector educativo, recicladores organizados y el director del grupo técnico de trabajo. El grupo técnico de trabajo, de manera interdisciplinaria, se conforma por personal en experiencia en las áreas de ingeniería, social, planificación, ambiental, administración pública, economía, finanzas y derecho en servicios públicos. Además de esto, el grupo estará encargado de programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico requerido para la formulación y actualización del PEGIRS. Ellos deberán establecer un director del grupo. Cuando se trate de un PEGIRS regional, la organización para la formulación del PEGIRS deberá incluir a los alcaldes de los municipios o distritos, o en su caso a los delegados. Una vez se elabore el proyecto de PEGIRS, se publicará en la página web de la Administración Municipal o Distrital, indicando el plazo para recibir observaciones, sugerencias o propuestas alternativas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Marcela Durán Lázaro, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander. En la siguiente hablaremos sobre los parámetros que establece el Plan de Gestión de Residuos Sólidos en la ciudad de Cúcuta. Primero que todo tenemos que tener en cuenta que es un plan de gestión de residuos sólidos. Entonces, este es un instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales. Esto se hace para el manejo de los residuos sólidos, implicando la política de gestión integral y el cual se ejecutará durante un periodo determinado. En este apartado tenemos en cuenta la resolución número 0754 del 2014 y el actual PEGIR de la ciudad de Cúcuta. En el artículo 88 del decreto 2981 del 2013
dicta que los programas y proyectos adoptados en el PEGIR deben imponerse los planes de desarrollo municipal o distrital y asimismo asignar los recursos correspondientes para su implementación. Los parámetros establecidos durante la resolución son los mismos que contiene el PEGIR de la ciudad de Cúcuta, pero no sabemos si la ciudad de Cúcuta le está dando cumplimiento a los parámetros establecidos por esta resolución. Existen diferentes aspectos y dentro de ellos están establecidos diferentes parámetros. ¿Cómo saber si el PEGIR de Cúcuta está cumpliendo con la resolución? Hicimos la revisión del PEGIR donde en los aspectos institucionales estaban los aspectos generales. Se estaban haciendo la debida recolección, transporte y barrido. Se estaba dando una disposición final y esta se hacía a nivel regional. En la generación de residuos sólidos se halló que los residuos se estaban llevando a una disposición final y se estaba cumpliendo con lo que decía la resolución. La frecuencia de la recolección en el área urbana, la capacidad de estación de transferencia no existe en el PEGIR de la ciudad de Cúcuta. El corte de césped y poda de árboles, se encontró que los residuos lo estaban utilizando como compostaje y biorremediación, y que en el PEGIR se encuentra una planta de aprovechamiento de biorremediación del Parque Tecnológico Ambiental Guayabal. En el lavado de áreas públicas, la resolución establece que se debe hacer por lo menos 2 veces al año. El PEGIR de la ciudad de Cúcuta no se encuentra definido este ítem. En cuanto al aprovechamiento, se evidenció que la mayoría de aspectos establecidos en la resolución, el PEGIR de la ciudad de Cúcuta estaban sin definir. Esto se debe a que el municipio no cuenta con las actividades disponibles para dar cumplimiento con lo que establece la resolución. En la disposición final se establece un relleno sanitario. Los residuos sólidos especiales dice que en el apartado de la resolución no aplica la gestión de los residuos peligrosos, lo cual se rige por lo dispuesto en la normatividad especial vigente del decreto 4741 del 2005. Los residuos sólidos de construcción y demolición se llevan a cabo en un sitio empleado por la resolución. Esta resolución establece que haya un sitio para su disposición y asimismo para su debido aprovechamiento. El PEGIR establece que se está llevando a cabo la actividad en un sitio llamado escombro municipal y cuenta con la autorización ambiental de los residuos de construcción y demolición. Entonces podemos evidenciar que la ciudad de Cúcuta sí está dando cumplimiento en el PEGIR en algunos parámetros, pero que por lo tanto la generación de residuos, barrido, transporte, recolección, lavado de áreas públicas son algunas de las actividades que se están implementando en el PEGIR para dar cumplimiento a ello. Buenos días, mi nombre es Yatsuri Portillo y voy a hablar sobre las proyecciones en la resolución 0754 del 2014 en comparación con el PEGIR de Cúcuta. Según la normativa, se deberá proyectar el crecimiento anual para un análisis de 12 años en la población, en la generación de residuos sólidos y en las perspectivas de crecimiento económico, tales como el turismo, la industria, el comercio y la agricultura, la construcción, la infraestructura, entre otros. Las proyecciones podrán elaborarse a partir de fuentes de información tales como el Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial, la información estadística proyectada por el DANE, las actualizaciones prediales y de estratificación, entre otros. Con respecto al PEGIR en Cúcuta, para dar cumplimiento a lo establecido en la norma, se ha proyectado el crecimiento anual de los 12 años en las siguientes variables. En la población, teniendo en cuenta las características de la población y la capacidad económica del municipio de Cúcuta, se define como un nivel de complejidad medio. Es por ello que para estimar la población se utilizó el método geométrico, el cual es uno de los métodos
especificados en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 2000, y recomendable para este tipo de proyectos. Para calcular la tasa de crecimiento poblacional se requieren datos de censos pasados. Para este caso, se utilizarán los resultados de los últimos 4 censos. A partir de la implementación de la fórmula anterior de la población y los datos de los censos reportados por el DANE, fue posible proyectar la población del municipio de Cúcuta a un horizonte de 12 años. Los resultados obtenidos se pueden observar en esta tabla, en la cual nos permite ver que en el 2027 habrá un total de 39.163 personas. La generación de los residuos sólidos, la proyección de la generación per cápita. Como se pudo apreciar en la línea base, la producción per cápita estimada en Cúcuta es 1,01 kilogramos habitante por día. Al igual que la población, la producción per cápita debe ser proyectada. Es importante tener en cuenta que su valor aumenta a razón del 0,5 a 1% anual. Para este caso, el valor tomado es de 0,6. Y se utiliza la siguiente fórmula para hallar esos valores. También es importante hallar la cantidad total de residuo sólido para establecerlo en la siguiente tabla, en la cual se puede determinar que la generación per cápita de residuos en el año 2027 será de 1,085 kilogramos habitantes por día. Y según esto se puede decir que el PEGIRS de Cúcuta tiene cumplimiento con la resolución 0754 del 2014. Gracias. Buenas, en el día de hoy les vengo a hablar sobre el árbol de problemas y priorización de problemas según la resolución 0754 de 2014. Quien les habla, María Camila Arias Hurtado, de la Universidad Francisco de Paula Santander. Como objetivo general buscamos establecer una comparación del modelo del Plan de Gestión de Residuos Sólidos del municipio de San José de Cúcuta utilizando el modelo de árbol de objetivos. Por consiguiente buscamos establecer una comparación del PEGIRS de residuos sólidos de Cúcuta utilizando el árbol de objetivos encontrados en la resolución 0754 de 2014 basados en los puntos 2.3 y 2.4 de dicha resolución. Por consiguiente encontramos estas dos empresas que vemos en la imagen, tanto Proactiva como Aseo Urbano, que son dos empresas encargadas de la recolección y transporte de residuos sólidos para su disposición final. En esta comparación observamos que los actores implicados no se encuentran articulados en los objetivos comunes, lo que conlleva a que no se puedan integrar en la gestión del programa de residuos sólidos para la ciudad de Cúcuta, afectando con ello la prestación del servicio. En este árbol de problemas encontramos lo que son a nivel institucional para lo que es el servicio público de aseo. Y entre las situaciones como más presentadas encontramos las siguientes. Lo que es la falta de cultura ciudadana por parte de la comunidad generadora, pues no realizan prácticas adecuadas de presentación y entrega de los residuos en los horarios correspondientes, así como tampoco realizan separación en la fuente de materiales aprovechables. También encontramos la generación de altos volúmenes de residuos generados, lo que afecta a los rellenos sanitarios. Y encontramos también el incremento de residuos sólidos que conlleva además el arduo trabajo de la recolección, transporte y su disposición final. En este árbol de problemas que son la generación de residuos encontramos el bajo nivel de cultura ciudadana, la falta de aprecio por la ciudad y su infraestructura, bajos niveles de aprovechamiento de materiales, limitación en el uso de nuevas alternativas o esquemas de gestión integral, entre otros. En este programa de recolección de transporte y transferencia encontramos situaciones como son: la recolección se realizará 3 veces por semana para sectores residenciales. No hay estación de transferencia ya que el relleno sanitario se encuentra a una instancia inferior a los 20 kilómetros para los operadores. Y dificultad de acceso por vías generando posibles problemas de contaminación a los recursos naturales y afectaciones a la salud.
En este árbol de problemas de recolección y transporte encontramos lo que es el riesgo por contaminación ambiental, la falta de implementación de la separación en la fuente, la generación de conflictos sociales por residuos entre recolectores de oficio y habitantes de la calle que realizan pues la misma labor. Y ya como para finalizar, generalizando, encontramos lo de la resolución 0754 y lo de la PEGIRS de Cúcuta. En este caso de la resolución 0754, el artículo 4, la actualización del PEGIRS, se debe realizar con los entes involucrados. Y en la PEGIRS de Cúcuta esto se cumple cuando los entes involucrados son las dos empresas prestadoras del servicio Aseo Urbano y Proactiva junto con la Alcaldía de Cúcuta. En la resolución 0754, el artículo 7, la articulación de la prestación del servicio público de aseo con los PEGIRS. Y en la PEGIRS de Cúcuta no se ve una articulación clara entre las empresas para cumplir de forma idónea con el servicio. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar acerca del programa de inclusión de recicladores, teniendo en cuenta el decreto 754 del 2014, en el cual establece que toda entidad o toda ciudad tenga una nueva proyección hacia el reciclaje, teniendo en cuenta los incentivos a las personas de bajos recursos o escasos tipos de fortalecimiento que tengan hacia la parte de educación ambiental. Hay que tener en cuenta que esta norma se rige dentro del decreto 88 del 2014, en el cual establece que toda persona natural ponga establecimientos requeridos para que el alcance que se tenga sea grandemente efectivo. También es fomentar la creación y formulación e innovación de entidades para que las personas se promuevan y empiecen a crearse mismo una educación ambiental. Todo este tipo de alcances ayudan a las personas a tener una nueva oportunidad de empleo, ya que se proyecta a grandes escalas para que toda persona que no tenga una capacidad de estudio superior al bachillerato pueda tener una capacidad mínima de empleo. Así tienen en cuenta las entidades de aseo, casi sea, como por ejemplo la ciudad de Cúcuta sería Veolia, anteriormente conocido como Aseo Urbano. Haciendo una comparación entre el decreto 754 y el PEGIRS de Cúcuta, cabe recalcar que no hay un programa de inclusión de recicladores, pero adopta dos mandamientos como objetivos, en el cual es el aprovechamiento de los residuos sólidos y también la buena disposición del aseo y el transporte en la ciudad, pero no promueve que a las personas que tengan la labor de recicladores promuevan con un salario mínimo vigente que los ayude a sostener sus hogares. Todo este tipo de objetivos e enmiendas son realmente muy óptimas, que realmente no promueven a la ciudad a crecer. Teniendo en cuenta el mandato de César Rojas, en el que se creó el PEGIRS en el 2016, todo este tipo de establecimientos no ayuda a unas mejores estrategias, pero sí cumplen los objetivos, que es el objetivo del aprovechamiento, el objetivo de transporte y el uso adecuado del aseo urbano. También es claramente ayudar a fortalecer la separación de las fuentes a fin de facilitar la selección del material de reciclaje y la recolección y población recicladora. Pero en Cúcuta que se hace tener en cuenta que la gente que está reciclando son normalmente gente que son indigentes o gente de escasos recursos que necesitan ayudar a mantener sus hogares o buscar el diario vivir día a día utilizando este tipo de manejos. También existe evaluar una posibilidad que todos estos tipos de financiamiento, tanto el decreto 754 del 2014, que todos los centros de acopio tengan una buena estructura de manejo para que las personas o las que quieren implementar la labor de recicladoras sea bien adecuada, si tengan sus centros bien establecidos bajo la norma. Pero que en el caso de Cúcuta no proliferamos eso, porque no tenemos esa visión de educación ambiental que realmente tenemos muy poca en estos años. Pocas personas utilizan este medio de reciclaje como anteriormente, para buscar un nuevo proyecto en sus vidas. Y también digamos que las entidades municipales y entidades territoriales ayudan que todos estos temas relacionados con la salud, con la familia, la educación y entre otros factores
también puede ayudar como que a mitigar estos tipos de recursos. Todos esos aspectos principales que se llevan a cabo dependiendo esta gran impulsadora hacia las personas que quieren reciclar, pero lastimosamente, como lo he dicho anteriormente, Cúcuta no maneja este tipo de planes y eso realmente afecta a muchísimas personas que realmente no tienen trabajo y buscar también otro medio de solvencia hasta esta problemática. Todo esto no nos ayuda como municipio, porque sería otro ingreso para aquellas personas que no realmente lo necesitan a grandes fines. También sería una buena prestación de servicios del aseo a las entidades como Veolia, y pues realmente eso es preocupante, ya que no adoptamos la cuenta este decreto. Hola a todos, mi nombre es Sergio Andrés Ríos Hereda, soy estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Francisco de Paula Santander. El día de hoy les vengo a hablar acerca del programa para la prestación del servicio público de aseo. Primero que todo, es necesario mirar la resolución 754 de 2014 en la que nos menciona en el apartado 4.4 sobre los programas y proyectos que debe contener un plan de gestión integral de residuos sólidos. Menciona que los programas se componen de varios proyectos que permiten alcanzar un mismo objetivo. De esta manera, en el apartado 4.4.1 corresponde al Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo. En él se menciona que para la formulación del programa institucional deberá tenerse en cuenta los resultados de la línea base en relación con los aspectos institucionales del servicio público de aseo. Asimismo, se deberán definir las acciones para garantizar el equilibrio entre los subsidios y contribuciones en la prestación del servicio público de aseo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1013 de 2005, o la norma que lo sustituya o modifique. Asimismo, se deben definir las acciones dirigidas a que el cobro del servicio público se realice de manera ajustada a la regulación tarifaria vigente. Se debe también mantener actualizada la estratificación socioeconómica y se debe propender por la sostenibilidad financiera de la actividad y demás aspectos observados en la línea base. En esta tabla podemos observar los parámetros de la línea base. En ella podemos encontrar el aspecto, el cual corresponde al aspecto institucional del servicio público de aseo. Podemos encontrar los parámetros y sus respectivas unidades y el resultado que va a ser colocado después de la caracterización de cada parámetro. De esta manera entramos a la comparativa de la resolución 754-2014 con el PEGIRS de la ciudad de Cúcuta. En el apartado 4.3.1 del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Cúcuta podemos encontrar que Cúcuta cuenta con dos empresas prestadoras del servicio de aseo, como lo son Aseo Urbano y Proactiva. Estas empresas prestan el servicio de recolección, transporte, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte y poda de árboles y césped, disposición final y lavado de áreas públicas. Asimismo, de acuerdo con la línea base, se observa que aunque el municipio cuenta con estratificación adoptada, esta no ha sido actualizada, razón por la cual la información que de ella se requiere para el servicio de aseo está sin renovar, lo cual podría afectar el cobro de tarifas de servicios públicos, los cálculos de producción de residuos y de coberturas. Asimismo, se halla que el catastro de usuarios y censo predial se encuentran desactualizados, por lo que la información usada para los cálculos de cobertura, aplicación tarifaria y prestación del servicio está desactualizada. Otro elemento que conforma el aspecto institucional es el uso de instrumentos normativos para conducir a los actores de la gestión integral de residuos sólidos al manejo adecuado de los residuos en la ciudad, dentro de los cuales está el comparendo ambiental, herramienta policiva que el gobierno estableció para corregir los comportamientos indebidos de la población. Se divisó como problemática el ineficiente uso de este, pues la administración no cuenta con personal suficiente e idóneo para implementar su uso. De esta manera llegamos a la gran pregunta, la cual es la razón de este trabajo. ¿Se cumple la normativa de la resolución 754-2014
En cuanto al programa para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Cúcuta, la respuesta es sí, sí se cumple, pero existen fallas en el plan de gestión integral de residuos sólidos, ya que se encuentran desactualizados la estratificación socioeconómica y esto afecta el cobro de las tarifas de servicios, los cálculos de producción y de cobertura. Además, el censo predial también se encuentra desactualizado. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video y hayan podido entender la comparativa entre el programa para la prestación del servicio público de aseo de la resolución 754/2014 con el plan de gestión integral de residuos sólidos en su mismo apartado de la ciudad de Cúcuta. Hola, mi nombre es Emerson Pernía, estudiante de Ingeniería Ambiental de octavo semestre, y hoy realizaremos la comparación del parámetro 4.4.2 de la resolución 0754 del 2014 con el PGIRS de nuestra ciudad, Cúcuta. La resolución 0754 del 25 de noviembre del 2014 en su hoja 36 nos dice en el parámetro 4.4.2 llamado Programa de Recolección, Transporte y Transferencia de Residuos Sólidos. Nos dice que el programa de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos deberá ser formulado teniendo en cuenta los aspectos necesarios para garantizar la cobertura del servicio a todos los habitantes del casco urbano del municipio, distrito o región. O sea, básicamente lo único que nos dice es que este programa debe ser ingeniado o debe ser planificado con el fin de llegar a todos los habitantes. Vamos a ver qué dice el PGIRS de Cúcuta. El parámetro 4.3.3 que atribuye al programa de recolección y transporte y transferencia en el PGIRS de Cúcuta nos dice varias cosas importantes, como por ejemplo que los actuales operadores son Aseo Urbano SAS y Proactiva Oriente SAS, con una cobertura y presentan una dinámica de crecimiento que garantiza la vinculación de nuevos usuarios en la medida que se producen en el crecimiento de la ciudad. O sea, sí cumple con lo que nos decía el parámetro 4.4.2, que debe llegar a toda la ciudad, a todos los habitantes. Nos dice algo muy importante, que en los sectores residenciales llega 3 veces por semana y en las vías principales y sectores comerciales e industriales hasta 7 veces por semana. O sea, nos están dando los días y me parece que si lo cumplen, por lo menos en mi barrio sí cumplen con esos días. Otro dato muy importante, y es que no va a generar extracargos, y aquí en la ciudad de Cúcuta es muy importante, es la parte en la que nos dice que para el transporte de residuos sólidos hasta el sitio de disposición final no existe estación de transferencia, o sea, no hay que pagar tramo excedente ni extra costos, puesto que el relleno sanitario Guayabal se encuentra a una distancia inferior a los 20 kilómetros para los dos operadores, o sea, Proactiva y Aseo Urbano. Ya por último nos plantean un árbol de problemas con los 8 problemas principales, 4 de ellos tienen subproblemas. Entre estos problemas están riesgo a las afectaciones de la salud humana, riesgos a la contaminación ambiental, falta de cultura ciudadana en la presentación oportuna y adecuada de los residuos, porque muchas veces sacan bolsas con vidrios, por ejemplo. Tenemos que también poner de nuestra parte. Muchas gracias. Hola, en el día de hoy les vengo a hablar sobre la resolución 0754 del 2014, la cual se titula por el cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Mi nombre es Carmen Yulitza Sánchez del programa de Ingeniería Ambiental. Vamos a hablar sobre los programas y proyectos para la implementación del PGIRS, en especial en la limpieza de las playas costeras y ribereñas. Bueno, en cuanto a la limpieza de playas, el PGIRS definirá las respectivas áreas como los metros cuadrados y la ubicación
de playas costeras o ribereñas ubicadas en suelo urbano que serán objetivo de limpieza de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del decreto 2981 del 2013 o cuando la norma sea modificada o sustituida. Se tendrá en cuenta también las recomendaciones del comité local en las organizaciones de las playas en aquellos municipios y distritos que lo tengan constituido. De acuerdo al decreto 1766 del 2013, o cuando la norma esté modificada o sustituida. El artículo 63 de la limpieza de las playas nos habla que las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán efectuar la limpieza de las playas costeras o ribereñas en las áreas urbanas definidas en el PERGIRS o instalar cestas de almacenamiento en las zonas aledañas. En el decreto 1766 del 2013 nos habla por el cual se reglamenta los funcionamientos de los comités locales para la organización de las playas, que lo tratan en el artículo 12 de la ley 1558 del 2012, en el cual nos dice que estos comités estarán integrados como son por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o quien éste designe, el capitán del puerto en representación de la Dirección General de la Marítima o quien el director general marítimo delegue, el alcalde distrital o del municipio, quien podrá delegar también su representación en un secretario de turismo o quien haga de sus veces. En comparación con la norma del PEGIRS en la ciudad del Cúcuta, solamente se puede comparar en lo que son la organización del comité, ya que pues en la ciudad de Cúcuta no es una zona costera. Entonces podemos decir que en lo que es en la conformación del comité sí varía, ya que acá en la ciudad de Cúcuta solamente se divide en dos grandes grupos, que es el grupo coordinador, el cual está interpretado por el alcalde, el secretario de planeación, el subdirector ambiental y el director de la Corporación Autónoma Regional del Norte de Santander. El grupo técnico de trabajo, el cual está dividido en ciertas áreas, como en la ingeniería. Ya en la ingeniería pues tienen que contar con un forestal, un ambiental y un civil o un ingeniero de sistemas. En las áreas de trabajo social, un trabajador social o un psicólogo. En las finanzas debe estar un economista y financista. En la área de derecho, un abogado. En los servidores públicos y domiciliarios debe estar un administrador ambiental y de servicios públicos. No se puede comparar más como es el PEGIRS de 754 porque con la ciudad de Cúcuta, ya que pues la ciudad de Cúcuta no se encuentra y no es una zona costera. Gracias por su atención. Programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Cúcuta, Norte de Santander, de 2016, presentado por Natalia Torrado. Para el programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas, se identificó el catastro o censo de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, el cual tendrá como objetivo la poda de árboles y el corte de césped. También identificarán el número, ubicación, tipo y la frecuencia en la cual se realicen estas actividades. En base a la resolución 754 de 2014, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Cúcuta, Norte de Santander, implementó ciertos parámetros, en el cual arrojaron resultados como un inventario completo de 20.317 árboles. También se identificó la cantidad mensual de residuos generados en estas actividades, que arroja un resultado de 420 toneladas por mes. También se identificó el aprovechamiento de estos residuos generados, en el cual se encontró una cobertura del 100%. Este tipo de aprovechamiento se puede hacer a través de compostaje y biorremediación. También encontraron sitios como planta de biorremediación y vivero en el Parque Tecnológico Ambiental del Guayabal, en donde también encontramos un relleno sanitario. Para este programa, su objetivo general es implementar actividades de corte de césped,
poda de árboles y lavado de áreas públicas en la ciudad, en el cual se derivan 3 objetivos específicos que son implementar las actividades en el servicio, realizar la disposición final o aprovechamiento del material vegetal de forma adecuada e implementar la actividad, en donde sus metas esperadas son garantizar la cobertura del servicio, garantizar la calidad del servicio y garantizar la destinación final del material vegetal. Para cumplir con los objetivos mencionados, se realizaron proyectos como corte de césped, en el cual sus actividades son identificación, ubicación, clasificación y marcación de áreas de corte de césped, en donde solo se realizará un estudio por un tiempo de 10 meses. También encontramos un proyecto de inventario arbóreo, en el cual también se busca la identificación, ubicación, clasificación y marcación de los árboles, donde solo se realizará un inventario por un periodo de 3 meses. Por último, encontramos el proyecto de implementación, que es el proyecto que tendrá más impacto en este plan de gestión integral de residuos sólidos, en donde sus actividades a desarrollar son podar los árboles censados, cortar el césped de áreas identificadas en el catastro y lavar las áreas objetivo de la actividad, en el cual se logra el 100% cobertura de la actividad. Para obtener estos porcentajes, la Resolución 754 de 2014 propone las siguientes fórmulas. Para la podación de los árboles censados, propone un número de árboles podados sobre número de árboles programados por 100. Para el corte de césped de áreas identificadas en el catastro, propone número de metros cuadrados de corte de césped atendidos sobre número de metros cuadrados de corte programados por 100. De la misma manera, para el lavado de áreas objeto de la actividad, en donde encontramos una fórmula de áreas atendidas sobre áreas programadas por 100. Todas esas actividades se realizan en un tiempo totalmente permanente. Con respecto a los proyectos anteriormente mencionados, logramos identificar que el proyecto de implementación es un proyecto que se va a encontrar permanentemente. Por tal motivo, identificamos sus indicadores y factores de riesgos. Para la primera actividad presente en este proyecto de implementación, encontramos la podación de árboles censados, en el cual el indicador arrojó un nivel medio por los recursos económicos insuficientes. Su factor de riesgo es alto por el desacuerdo por parte de la comunidad y por el manejo inadecuado de los restos de poda. Para la segunda actividad de corte de césped en áreas identificadas en el censo, su indicador es un indicador bajo y su factor de riesgo es alto por el desacuerdo por parte de la comunidad para realizar esta actividad y por el manejo inadecuado de los restos de corte. Y por último, la actividad de lavado en áreas objeto de las actividades anteriores, en el cual su indicador nivel es bajo y su factor de riesgo también es bajo, ya que en esta actividad la comunidad sí está en acuerdo para la realización. Todos esos proyectos anteriormente mencionados tienen un fin específico, que es disfrutar del paisaje natural urbano en condiciones adecuadas de mantenimiento y limpieza. Podemos concluir que todos los parámetros establecidos por la Resolución 754 de 2014 cumplen satisfactoriamente con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Cúcuta, norte de Santander. Programa de lavado de áreas públicas, PEGIRS, San José de Cúcuta. La siguiente sección busca hacer una comparativa en lo dispuesto en la resolución y en lo establecido en el PEGIRS de la ciudad de San José de Cúcuta en referencia al programa de lavado de áreas públicas, presentado por Diego Rivera, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander. Entonces, ¿qué nos dice la resolución 754 del 2014? Nos dice que hay en el apartado 4 programas y proyectos para la implementación del PEGIRS, donde nos hablan de los objetivos y metas específicos se materializarán a través de programas y proyectos viables y sostenibles enfocados en cada uno de los componentes del servicio, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos, ambientales, institucionales, económicos
y financieros asociados. Los proyectos deberán discriminarse para la zona urbana y la zona rural de cada municipio, distrito o región. Programa de lavado de áreas públicas. Esto es lo que nos dice la resolución 754 de nuestro tema de estudio. En este programa se deberán incluir el inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana, que serán objeto de lavado con cargo a la tarifa del servicio público de aseo, así como los parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliarios y bienes de interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no está dentro de la tarifa del servicio. Vamos ahora a la pregunta: ¿se está cumpliendo con lo dispuesto en la resolución en referencia al lavado de áreas públicas en la ciudad de San José de Cúcuta? Según nos presenta la alcaldía en el PEGIRS, en el anexo número 4, se nos muestra una tabla donde vemos el inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, con su respectivo nombre, dirección, barrio. En la siguiente columna nos encontramos con la referencia de en qué comuna se encuentra, su tipo, puede ser peatonal o mixto, su tipo de infraestructura y su estado. Por último, nos encontramos con su referenciación geográfica, su latitud y su longitud. Entonces, devolviéndonos a la pregunta de si se está cumpliendo o no con lo dispuesto en la resolución en referencia al lavado de áreas públicas, se podría decir que sí se está cumpliendo con el inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana. Sin embargo, hace falta el inventario de aquellos parques, monumentos, esculturas y demás mobiliario urbano y bien de interés cultural que no se encuentran, cuyo limpieza y mantenimiento no se encuentra dentro de la tarifa del servicio. Esa sería la conclusión. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo. Les habla Michelle Garay. Hoy les vengo a hablar acerca de la comparación con la resolución 0754 del año 2014 con el PEGIRS de la ciudad de Cúcuta. Resolución número 0754 del año 2014, por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Programa de aprovechamiento. El programa de aprovechamiento deberá considerar lo siguiente: A. Proyectos de sensibilización, educación y capacitación. En este cuadro comparativo podemos observar la normatividad, que presenta capacitaciones y orientaciones que promuevan los cambios en la cultura ciudadana respecto a los arrojos de residuos sólidos en el espacio público. Capacitación a los usuarios en la separación de la fuente y prestación oportuna de los residuos. Capacitación a los operarios del prestador de la actividad de recolección selectiva. Capacitación a los recicladores en el manejo de residuos, a la administración municipal y instituciones educativas. ¿Qué presenta el PEGIRS de la ciudad de Cúcuta? Capacitaciones y sensibilización sobre el reciclaje. Capacitaciones sobre la disposición y manejo de desechos con las comunidades, gestionamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos en áreas urbanas. ¿Cuáles son sus falencias? Falta de aplicación en la separación de la fuente, falta de alineamientos, falta de voluntad política, institucional y comunitaria, dificultad en la medición del aprovechamiento, puesto que gran parte de esta labor la realizan los habitantes de calle. Se identifica problemas asociados a la baja educación respecto a la clasificación de los residuos en la fuente,
No hay un seguimiento continuo en el proceso verificando el cumplimiento de la norma. B. Estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos. Consiste en determinar la viabilidad de los proyectos y su sostenibilidad en el tiempo. Los estudios de factibilidad deberán considerar los siguientes aspectos: económico, social, técnico, ambiental, operativos, financieros y comerciales. Ahora indicaremos los siguientes objetivos, los cuales se busca implementar en la ciudad de Cúcuta. Primero, conocer los requerimientos en infraestructura, operación y mantenimiento. Segundo, establecer las acciones afirmativas en favor de la población recicladora. Tercero, establecer la caracterización de materiales aprovechables. Cuarto, implementar la operación, los responsables y sistemas de control. Quinto, destinación de recursos físicos, técnicos, económicos y legales. C. Estrategia técnica, operativa y administrativa. Consiste en que aquellos estudios de factibilidad que demuestren viabilidad de los proyectos de aprovechamiento, el PEGIRS deberá incorporar una estrategia que garantice la gestión diferencial de los residuos aprovechables y no aprovechables. Como podemos observar, estos son dos proyectos que se realizaron en la ciudad de Cúcuta. El primero, cuantificación y caracterización de los materiales aprovechables generados por la ciudad. Tuvo una duración de 1 año. Inició el 1 de marzo del 2017 y finalizó el 30 de marzo del 2018. El segundo, diseño del esquema operativo de la actividad de aprovechamiento de la ciudad. Tuvo una duración de 4 meses. Inició el 1 de abril del 2017 y finalizó el 30 de agosto del 2018. Hola, mi nombre es Jennifer Carrascal Peñaranda, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander. El día de hoy hablaremos del programa de disposición final de la Resolución 754 de 2014 y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Cúcuta. Primero que todo haremos una breve introducción a lo que es el programa de disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, en especial los no aprovechables, en forma definitiva en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación. Resolución 754 de 2014. En el ítem 4.9, Programa de Disposición Final, nos dice que el programa debe garantizar la disposición final técnica y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos no aprovechados. Este programa deberá incluir el cierre de botaderos a cielo abierto, la definición de nuevas áreas de disposición final, la viabilidad de la transformación de las celdas de disposición final transitorias a sitio de disposición final adecuado. En el marco del artículo 16 del Decreto 838 de 2005 o la norma que lo modifique o lo sustituya, se propenderá a que la disposición final se enfoque hacia un ámbito regional. El análisis de las alternativas de localización del relleno sanitario deberá adelantarse de acuerdo con la metodología para la localización de áreas para la disposición final de residuos sólidos establecida en el Decreto 838 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya. Asimismo, deberán elaborarse los estudios técnicos que soporten los análisis de alternativas y decisiones, para lo cual deberán emplearse sistemas de información geográficos, en los cuales se considere la geología, usos de suelo, vías de comunicación, topografía, hidrografía, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, entre otros, además de la visita e inspección. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Cúcuta. En la ciudad de Cúcuta, la disposición final se realiza en el relleno sanitario Parque Tecnológico Ambiental Guayabal. El relleno sanitario se ha convertido en un centro de tecnología ambiental donde no solo se garantiza la disposición de los residuos ordinarios controlando los impactos que se puedan generar, sino que además se han establecido nuevas técnicas para el tratamiento de residuos peligrosos. Consecuencias que se pueden presentar frente a la disposición final. Al analizar los problemas que se pueden presentar frente a la disposición final, se destacan aspectos como los descritos en el siguiente árbol de problemas, los cuales son
la falta de conocimiento de nuevas alternativas de optimización, limitaciones normativas y tarifarias que permitan aplicar nuevas tecnologías, disminución de la vida útil del relleno por el alto volumen de producción de la ciudad, sobrecostos en controles ambientales, aumento en el uso de nuevas áreas de tierra para disponer los residuos y posible restricción de acceso a nuevos usuarios. Comparación del programa de disposición final entre la Resolución 754/2014 con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad de Cúcuta. Resolución. Primero, disposición final se enfoque hacia un ámbito regional. PEGIRS de Cúcuta, su clase de sitio es regional. Cumple, ya que en el artículo 16 del decreto 838 de 2005 se propenderá a que la disposición final se enfoque hacia un ámbito regional. Segundo, utilizar métodos según el RAS. PEGIRS de Cúcuta, utilización del método según RAS. Cumple, ya que en la resolución 0450 de 2006, expedida por Corponor, el proyecto de construcción y operación del relleno sanitario Guayabal debería implementar y ejecutar en plan de manejo ambiental, plan de contingencia y plan de monitoreo y seguimiento. Tercero, recuperación de sitios de disposición final. PEGIRS de Cúcuta, aumento de la vida útil del relleno sanitario y su capacidad. No cumple, ya que causa pérdidas de recurso natural y deterioro paisajístico. Cuarto, definición de nuevas áreas de disposición final. PEGIRS de Cúcuta, falta de conocimiento sobre las alternativas optimización. No cumple, porque según el decreto 838 de 2005 se deben definir nuevas áreas para la disposición final a futuro. 5. Vida útil. PEGIRS de Cúcuta, disminución de la vida útil y la capacidad de relleno. No cumple, ya que en el PEGIRS de Cúcuta presenta causas como sobrecostos en el transporte de residuos y sobrecostos en infraestructuras. Como resultado podemos decir que analizando los diferentes parámetros comparativos anteriores entre la resolución 754 de 2014 y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Cúcuta, se concluye que generalmente no cumple con algunas especificaciones estipuladas en la norma para la disposición final de los residuos sólidos. Buenas, el día de hoy vamos a realizar la comparación del parámetro 4.4.10 de la resolución 0754 del 2014 con el PEGIRS de la ciudad de Cúcuta. Mi nombre es Camilo Moncada, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Francisco de Paula Santander. El parámetro 4.4.10 de la resolución 0754 del 2014 nos habla sobre el programa de gestión de residuos sólidos especiales. En relación con los residuos sólidos especiales de que trata el artículo 2 del decreto 2981 del 2013, se deberá definir el programa de recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final para los mismos. El decreto 2981, por lo cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. El artículo 2 nos da unas definiciones, pero nos vamos a centrar en qué es un residuo sólido especial. Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objetos de regulación del sistema de gestión post-consumo. Ahora vamos a ver el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PEGIRS de Cúcuta. Para los residuos sólidos especiales tienen su línea base con un resultado que es la toma y registro de la solicitud de servicio de residuos, manejo en el relleno sanitario, identificación de residuos sólidos especiales en recolección y manejo de los mismos en el relleno sanitario, y elaborar el estudio de caracterización de este tipo de residuos. Se realizó un árbol de problemas con sus causas definidas y sus consecuencias, que una de ellas es la acumulación de este tipo de residuos, la contaminación de materiales aprovechables y la contaminación de recursos naturales, hídrico, suelo, aire y vegetal. También se realizó un árbol de objetivos de gestión de residuos sólidos especiales, cuyo principal objetivo es garantizar la gestión integral, el manejo y disposición final de otros residuos sólidos generados en la ciudad.
Sus objetivos es garantizar el adecuado manejo de este tipo de residuos y evitar la afectación humanas, urbanas y ambientales producidos por el manejo inadecuado de estos residuos. También se definieron unos objetivos y metas, los cuales para los residuos sólidos especiales tienen una prioridad baja de 1 a 4 años. Su objetivo es garantizar la gestión, integrar el manejo y disposición final de estos residuos sólidos generados por la ciudad. Sus objetivos específicos son obtener la caracterización de este tipo de residuos y su correcta gestión y manejo, e implementar la gestión y destinación adecuada de estos residuos. La meta es contar con el plan de gestión integral de este tipo de residuos y el plazo es de 3 meses y permanente. Cabe resaltar que este PEGIRS es del año 2016 y ya nos encontramos en el mes de octubre del año 2020. Entonces a esta fecha ya debe estar en pleno funcionamiento la gestión de los residuos sólidos especiales. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Nayebe Camila Cuña Salcedo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Francisco de Paula Santander. Actualmente curso el 8º semestre. El día de hoy les vengo a hablar sobre el programa de gestión de residuos de construcción y demolición según la resolución 754 de 2014 y haré la comparativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos de la ciudad de Cúcuta. Espero les guste este video y lo puedan entender fácilmente. No siendo más, comencemos. Primero que todo vamos a ver la resolución 754 de 2014. En el artículo 1 menciona: adóptese la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos en adelante PEGIRS, lo cual junto con sus anexos forman parte integral de esta resolución. Ahora vamos a definir lo que es el concepto de residuos de construcción y demolición. Se denomina así a todo residuo sólido resultante de las actividades de construcción, reparación o demolición de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas. Dentro de esta resolución, el parágrafo 1 de este artículo nos menciona: en relación con los residuos de construcción y demolición, el PEGIRS deberá incorporar todas aquellas acciones dirigidas a garantizar un adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de acuerdo con las obligaciones de los municipios establecidas en la normativa vigente, entre ellas la resolución 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo modifique o sustituya. Ahora vamos a hablar del PEGIRS de la ciudad de Cúcuta, que dicta lo siguiente. En esa tabla encontramos los parámetros de los residuos de construcción y demolición. La cantidad mensual de los residuos de construcción y demolición deben ser 4.500 toneladas mes. Y se debe realizar una caracterización de residuos de construcción y demolición generados. En el ítem 4.3.10 del PEGIRS de Cúcuta menciona lo siguiente. Dentro del árbol de problemas se definen causas importantes como la desarticulación de las empresas prestadoras del servicio público de aseo y la escombrera municipal, al igual que el desconocimiento por parte de las comunidades de los servicios formales que se prestan para la recolección, transporte y disposición de este tipo de residuos en el municipio de Cúcuta. Por otra parte, en la actualidad no existe infraestructura y organizaciones que presten el servicio de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, siendo una necesidad la inclusión en el programa de incentivos al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición en el municipio. Y por último, ¿se cumple o no la normativa? No se cumple, porque no hay empresas ni entidades encargadas de llevar a cabo el aprovechamiento y disposición de los residuos de construcción y demolición. Además, no hay espacios adaptados para disponer o arrojar estos residuos de construcción y demolición, por lo cual las mismas personas, obreros, maestros de obra, disponen de estos residuos como rellenos de terreno en otras obras y otros los arrojan en las áreas y zonas públicas, generando de esta manera un problema de contaminación visual. Muchas gracias, espero y les haya gustado mi video y que hayan podido llegar a la conclusión de que en Cúcuta no se cumple con la normativa de residuos de construcción y demolición
de acuerdo a la resolución 754 de 2014. Hasta luego. Hola, mi nombre es Nicole Orellanos, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander. El día de hoy les hablaré del programa de gestión de residuos sólidos en el área rural según la resolución 754 del 2014 y la compararé con el plan de gestión integral de la ciudad de Cúcuta. Espero les guste este video, no siendo más, continuemos. Iniciamos con la resolución 754 del 2014, en el ítem 4.4.12, el cual nos dice que todo municipio o distrito con la asistencia técnica del departamento y otras entidades deberán promover la separación de los residuos para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados, mientras que los no biodegradables deban ser recolectados y transportados para su posterior disposición final, adecuada o aprovechamiento y comercialización. Promover la campaña educativa sobre los residuos sólidos dirigidas a la comunidad para crear educación ambiental. Se deberán implementar frecuencias de recolección, manejo, aprovechamiento y una adecuada disposición final de residuos para preservar las condiciones ambientales y de salud pública. Se incluirán a jóvenes para que sean ellos los promotores de la gestión ambiental de residuos sólidos en las comunidades con el fin de ser multiplicadores de los hábitos correctos en la utilización de dichos residuos. Podemos contar con el apoyo de entidades como el SENA para los procesos de capacitación comunitaria en el aprovechamiento de los residuos sólidos. El PEGIRS de la ciudad de Cúcuta consiste en desarrollar actividades para aprovechar los residuos sólidos y luego darles un proceso final. Además, implementa una gestión integral para la prestación de servicios públicos y amplía el servicio de aseo al área rural, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y disminuir el peligro que puede causar algunos residuos sólidos. La siguiente tabla nos muestra los parámetros permitidos por toneladas al mes de residuos sólidos en el área rural. En el árbol Problema de gestión de residuos sólidos en el área rural encontramos que los actuales operadores del servicio de aseo Proactiva Oriente y aseo urbano prestan el servicio de recolección de residuos sólidos en gran parte en los centros poblados del área rural. Sin embargo, en el trabajo preliminar de construcción de la línea base no se puede precisar el porcentaje de cobertura debido a la falta de un catastro en las áreas rurales y centros poblados que requieren la prestación del servicio público de aseo, lo cual evidencia una falta de articulación entre el municipio de Cúcuta y los prestadores del servicio público de aseo. Pese a que el servicio de recolección llega a gran parte de las zonas rurales, se identifican problemas tales como dificultad para el acceso a algunas veredas por estados de las vías y orden público, censo desactualizado de viviendas en el sector rural y puntos críticos por disposición inadecuada de residuos en zonas sin cobertura. Después de haber analizado el PEGIRS de la ciudad de Cúcuta y compararlo con la resolución 0754 del 2014, podemos decir si se está cumpliendo o no con dicha resolución. No se está cumpliendo con el total de los parámetros que nos dicta la norma, ya que a pesar de que se plasma en el PEGIRS de la ciudad y algunas instituciones prestan sus servicios de capacitación y dan charlas sobre los residuos sólidos en el área rural, no se está cumpliendo en su totalidad, pues hay muy poca conciencia ambiental y no se separan sus residuos. Muy pocas personas son las que reciclan y por otra parte cuentan con pocas prestaciones de servicios de aseo, pues no hay buenos accesos de vías. Es por esto que vemos residuos como plástico, cartón, desechos orgánicos, todos juntos, lo que conlleva a que haya un botadero a cielo abierto, quemas, proliferaciones de vectores, contaminación de cuencas hídricas, suelo y aire. Todos estos factores causan gran impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud humana. Gracias por su atención, espero les haya sido de utilidad este video. Buenos días. Resolución 754 de 2014.
por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. El ítem que me correspondió fue el ítem 5, que habla de los cronogramas. En el cronograma se debe indicar todas las actividades generales y específicas de cada proyecto, el tiempo en que se llevará a cabo y el responsable de cada actividad general y específica, indicando el horizonte en el cual se va a desarrollar, sea en corto, mediano y largo plazo. En la medida de lo posible, las acciones prioritarias deberán gestionarse en los 2 primeros años de ejecución del PGIRS. En la tabla 10 nos muestran un modelo de cronograma para los PGIRS, donde viene clasificado por actividad responsable, horizonte, fecha de inicio, fecha fin, año 1, año 2, etc. Y nos muestran programa de aprovechamiento, programa de inclusión de recicladores, programa de disposición final, entre otros, por el cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de los PGIRS, y por último una tabla nos muestran el programa de gestión del riesgo. PGIRS de Cúcuta, año 2016, donde nos muestran la tabla de contenido que viene clasificado cada uno de los programas que se van a realizar. En la tabla 1 del cronograma Programa Institucionales para la Prestación de Servicio Público de Aseo cumple con lo respectivo de la resolución, empezando por el responsable, que es el Grupo Coordinador de PGIRS, y en los proyectos son coordinaciones institucionales, actualización de catastro, y en el horizonte nos muestran que en el primero es un proyecto permanente, empieza desde el 1 de enero hasta el 1 de febrero. En la actualización de catastro nos muestra que son 6 meses, que empieza del 1 de enero al 1 de julio de 2017. Tabla 2. Fue elaborado por el coordinador de PGIRS. En la tabla 2 nos muestra el cronograma Programa de Residuos Sólidos. Este programa fue elaborado trimestralmente. Empezó el 1 de marzo y termina el 1 de diciembre del 2017. El programa fue de educación ambiental urbana, donde fue capacitado por los colegios, en las administraciones residenciales y en todas las entidades públicas. En la tabla 3 fue también coordinado por el coordinador de PGIRS, que nos muestra el cronograma programa para la recolección de transporte, transferencia y barrida y limpieza de vías y áreas públicas, donde cumplen con cada uno de los requisitos, donde se muestra que anualmente empezará desde el 1 de enero del 2017 hasta el 30 de diciembre del 2020. En la tabla 4, el responsable fue el coordinador de PGIRS, donde su programa fue implementar las actividades de corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas públicas en la ciudad, donde cumple con cada uno, que dice que se realizará cada 2 meses el lavado de áreas públicas, cada 20 meses inventario de arbóreo, cada 3 meses corte de césped y limpieza de las riberas de la ciudad cada 3 meses, donde en las riberas se iniciará el 1 de febrero del 2017 y finalizará el 30 de mayo del 2017. En la tabla 5, el coordinador de PGIRS muestra la actividad para implementar el aprovechamiento, donde cumple con la resolución 754. Ahí podemos observar cada una de las actividades, cómo es la implementación de la actividad, reconocimiento, inclusión y formalización de la población, diseño del esquema, que durará 4 meses, y la cuantificación, que durará cada año. Y el reconocimiento y la implementación durará 4 años. Tabla 6. Cronograma programa para la disposición final, donde nos muestra la implementación de tecnologías favorables para la disposición final de los residuos, que será anual desde el 1 de enero del 2017 hasta el 30 de diciembre del 2021. Tabla 7, donde nos muestra la gestión de residuos especiales y de construcción y demolición, donde se realizará cada 3 meses, donde empezará el 1 de marzo del 2017 al 30 de junio del 2017.
En la tabla 8 nos muestra la gestión de residuos del área rural, que se realizará cada 3 meses y la implementación será permanentemente. Programa para gestión del riesgo. En la última tabla, que es la tabla 9, muestra que se realizará cada 3 meses y su inicio será el 1 de febrero del 2017 al 30 de abril del 2017. Donde esto quiere decir que el PEGIR de la ciudad de Cúcuta cumple con cada uno de sus programas establecidos, a excepción del programa de inclusión de recicladores. El PEGIR de la ciudad no tiene incluida esa actividad, donde lo dicta la resolución 754 de 2014. Gracias. Mi nombre es Marjorie Castro y voy a hablar sobre el plan financiero. Según la resolución 754 del 2014, el plan financiero es la formulación del flujo de caja del PEGIRS, donde se establece la asignación de recursos y se garantiza la viabilidad de los proyectos. Se registran el valor de inversiones, costos e ingresos estimados en el tiempo en que se realiza la erogación monetaria, es decir, la contabilidad de caja, y no cuando se causa, como ocurre en la contabilidad. El plan debe guiar la asignación de recursos del municipio, distrito o región y garantizar la viabilidad de los proyectos que se proponen. Ahí se espera que se estime el costo de cada uno de los recursos y fuentes financieras disponibles para llevar a cabo el proyecto. El valor de cada programa y proyecto se consignará como un costo en el plan financiero, discriminando los valores asociados a las etapas de preinversión, inversión, operación, mantenimiento y clausura. La periodicidad con la cual debe elaborarse el plan es anual para todo el horizonte del tiempo de PEGIRS. Allí se incluyen las actividades de corto, mediano y largo plazo. En la siguiente tabla se presenta el modelo del plan financiero del PEGIRS. En ella encontramos diferentes ítems, entre los cuales deben estar los costos y diferentes programas a llevar a cabo. Esta debe estar dividida en periodos por año, dentro de las cuales se deben incluir las etapas de preinversión, inversión, operación y mantenimiento y clausura. Para tener en cuenta, si el balance es negativo, será necesario ajustar los programas y buscar otras fuentes de financiación para lograr el cierre financiero del PEGIRS. Los proyectos que se definen en el PEGIRS deben encontrarse dentro del plan de desarrollo municipal y distrital. Estos deben contar con los recursos del presupuesto para garantizar así su implementación. En el PEGIRS del municipio de Cúcuta se establece que el plan financiero guiará la asignación de recursos del municipio y garantizará la viabilidad de los proyectos, así como la estimación de costos de cada uno, los recursos y las fuentes financieras disponibles para llevar a cabo el proyecto. En la siguiente tabla se muestran los programas con las diferentes actividades a realizar y sus tarifas que están dadas en millones. En este caso encontramos la tabla del programa y proyectos institucionales para la prestación del servicio público de aseo. Aquí encontramos el programa para la generación de los residuos sólidos, programas para recolección, transporte, transferencia y barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Programa para implementar las actividades de corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas públicas en la ciudad. Programa para implementar la actividad de aprovechamiento. En ella se incluye el programa de inclusión de recicladores. Programa para disposición final. Programa para gestión de residuos especiales y de construcción y demolición. Programa para gestión de residuos del área rural. Programas para gestión del riesgo. Realizando una comparación del PEGIRS según la norma 754 del 2014 y el PEGIRS del municipio de Cúcuta, se puede evidenciar que el municipio de Cúcuta cumple con los ítems de los programas estipulados en la norma, ya que en él están incluidos con sus respectivas tarifas en las diferentes etapas del proyecto, es decir, que este cumple con la estructura que establece la norma como se evidenció anteriormente. En el caso de las fuentes de financiación, en esta parte se observa que no cumple, debido a que en el PEGIRS de Cúcuta no se encuentra especificado de dónde van a salir esos recursos para la puesta en marcha del proyecto, y estos deben estar allí indicados, ya que la norma así lo estipula.
Muchas gracias. Capítulo 7. Implementación, evaluación y seguimiento. La resolución 754 del año 2014 nos presenta mediante este capítulo que durante la implementación será responsabilidad de la administración municipal o distrital, primero, presentar al Consejo Municipal dentro del anteproyecto de presupuesto la propuesta de recursos para la implementación del PEGIRS en la vigilancia siguiente, con el fin de que se garanticen los recursos en el presupuesto anual y se comprometa con su ejecución. Segundo, coordinar las acciones y compromisos con los responsables de la ejecución de los proyectos del PEGIRS. Tercero, ejecutar los programas y proyectos formulados en el PEGIRS de acuerdo con el cronograma y la planeación previamente definida. Y cuarto, adoptar los correctivos y medidas de ajuste a que haya lugar con el fin de poder cumplir satisfactoriamente con la implementación del PEGIRS. El seguimiento se realizará de forma sistemática con el fin de identificar los avances y las dificultades en la implementación del PEGIR y definir las acciones correctivas a que haya lugar. En la resolución podemos observar la tabla número 12, donde se encuentran los modelos de seguimiento del PEGIRS, el cual tiene unos indicadores específicos para que todos los municipios del territorio implementen y hagan cumplimiento de esta norma en sus planes de gestión integral de residuos sólidos. A continuación se presentará el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de San José de Cúcuta del año 2016, el cual nos presenta una tabla de contenidos donde se muestra que la implementación, evaluación y seguimiento incluye unos ítems del 9.1 al 9.9 que más adelante se detallará. ¿Cuál debe ser el accionar de los principales actores en el marco del proceso de la evaluación y seguimiento del PEGIR municipal? Para la implementación, evaluación y seguimiento del PEGIR en la ciudad de Cúcuta, la Oficina de Control Interno establece el procedimiento de verificación de cada una de las actividades y componentes por medio de la ficha técnica de los indicadores. En esta ficha se debe especificar la fecha de corte de verificación y seguimiento, así como el análisis comparativo del grado de avance entre periodos de medición. Esta ficha técnica debe tener que cada proyecto a verificar cuente con una serie de indicadores que van desde la descripción de la actividad, cantidad, calidad, tiempo de ejecución, lugar, grupo social, las medidas de verificación, las dificultades que se puedan incentivar y acciones corrosivas en caso de ser necesarias. Ítem 9.1. Seguimiento y proyectos institucionales para la prestación del servicio público de aseo. Cabe resaltar que en la actualización del catastro, censo predial y estratificación, el tiempo que se debe emplear es una vez cada 4 años y se presenta por medio de informes de actualización de censos estadísticos, bien sea de usuarios o predial. Esto con el fin de conocer la variación entre el crecimiento poblacional, bienes en inmuebles, cambios en las actividades económicas que puedan alterar el nivel de producción de residuos dentro del área metropolitana de la ciudad. Ítem 9.2. Seguimiento, generación de residuos sólidos. Separando los residuos en el origen se facilita su aprovechamiento y se evita o disminuye notablemente la contaminación por la eliminación de dichos residuos, así como el agotamiento de los recursos naturales. Una de las estrategias a implementar son las capacitaciones sobre la gestión integral de los residuos sólidos, desde colegios por medio de la educación ambiental hasta llegar a los demás sectores. Ítem 9.3. Seguimiento para la recolección, transporte, transferencia, barrido, limpieza de vías y áreas públicas. Es importante conocer cuál es la normativa vigente para la operación y prestación de los servicios de recolección, transporte, barrido y limpieza. La calidad y cantidad debe ser un 100% en cumplimiento de frecuencia y horarios con un tiempo de aplicación permanente. En el ítem 9.4, el seguimiento para implementar las actividades de corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas públicas en la ciudad, se puede observar que en los tiempos varían dependiendo que la actividad pueden ser de 3 meses, 10 o permanentemente. Estas actividades se verifican por medio de inventarios e informes de operación. Ítem 9.5. Seguimiento para implementar la actividad de aprovechamiento. En esta tabla se presentan las actividades como la caracterización tanto de residuos aprovechables como de la población recicladora en la ciudad con el fin de hacer un reconocimiento, dignificación y formalización de las actividades informales. Ítem 9.6 nos habla del seguimiento para la disposición final. El ítem 9.7 es el seguimiento para la gestión de residuos especiales de construcción y demolición. El ítem 9.8 es el seguimiento para la gestión de residuos del área rural. Y por último, el ítem 9.9, que es el seguimiento para la gestión del riesgo, que nos presenta un proyecto de plan de contingencia de la gestión de residuos en la ciudad con un tiempo de 3 meses.
Como observación puedo decir que sí cumple con lo establecido de la Resolución 754 del 2014, porque el PEGIRS de San José de Cúcuta elaboró el informe en base al cumplimiento de las metas previstas del PEGIRS, para lo cual se partió de lo establecido de la tabla 12 que se refirió al modelo de seguimiento del PEGIRS. Resolución 0754 del 2014. Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Revisión y actualización del PEGIRS. Para la primera revisión y actualización, de la que trata el artículo 119 del Decreto 2981 del 2013, se deberá dar aplicación en su totalidad a la metodología establecida en esta resolución. Se realizará la revisión del PEGIRS al inicio del periodo constitucional del alcalde municipal o distrital, la cual podrá dar lugar a su actualización siempre y cuando exista una justificación técnica que incluya, entre otros aspectos, cambios sustanciales en las proyecciones de población o en generación y composición de residuos sólidos. En caso de requerirse la actualización del PEGIRS, se deberá expedir el acto administrativo correspondiente. PEGIRS de la ciudad de Cúcuta 2016. Para la primera revisión y actualización, de la que trata el artículo 119 del Decreto 2981 del 2013, se deberá dar aplicación en su totalidad a la metodología establecida en la Resolución 0754 del 2014. Se realizará la revisión del PEGIRS al inicio del periodo constitucional del alcalde municipal o distrital, la cual podrá dar lugar a la actualización siempre y cuando exista una justificación técnica que incluya, entre otros aspectos, cambios sustanciales en las proyecciones de la población o en la generación y composición de residuos sólidos. Cabe resaltar que el censo realizado al gremio de los recicladores se deberá actualizar anualmente. En caso de requerirse la actualización del PEGIRS, se deberá expedir el acto administrativo correspondiente. Paralelamente, se deberá continuar con la implementación de los programas contemplados en el presente documento, siempre y cuando no esté presente una modificación sustancial en su contenido. Bueno, muchachos, como pueden ver, el PEGIRS de la ciudad de Cúcuta y la resolución 0754 del 2014 son relativamente muy parecidos. Se podría decir que el PEGIRS de la ciudad de Cúcuta sale y cumple con la resolución 0754 del 2014. Entonces sí se podría decir que la ciudad de Cúcuta cumple con la resolución del PEGIRS del 2014. Gracias por su atención y